Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio. Bueno, y si antes hablábamos de colaboración, solidaridad, voluntariado, ayuda, pues ahora vamos a hablar de cultura. Que va enlazado, a más cultura, más progreso. Bueno, hablamos de un libro, tengo aquí a su autor, compañero periodista, no es su primer libro, creo que es el tercero. Es un poemario, Bestiario de las Horas, y su autor, Leoncio González. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú? Bien, perfectamente. Aquí y además encantada de compartir este tiempo de radio contigo. Leoncio, Bestiario de las Horas. Ya de entrada me chocó el título. Digo, bestiario, esto va de bestia y de las horas. ¿De dónde sale la inspiración de este libro y este título? Mira, el título obedece a unos manuales que se desarrollaron en la Edad Media, aproximadamente a finales de la Edad Media, en las que se recogían catálogos de animales mitológicos, animales que eran desconocidos. Se explicaban sus características basadas en leyendas o basadas en apreciaciones del escribano que estuviera haciendo ese tipo de catálogo, ¿no? ¿Por qué he utilizado yo ese título? A raíz de eso, a lo largo de la historia de la literatura, los bestiarios han servido como una especie de índice de aquellas figuras que no obedecen a una realidad tangible. Animales mitológicos que pueden estar basados en leyendas o pueden haber nacido de la fantasía de los escritores. Muchos autores tienen bestiarios. En este caso yo me inspiré, o no me inspiré, sino utilicé un cuento de Julio Cortázar que se llama así, Bestiario. Es un cuento para mí fundamental en la historia de la literatura y habla de algunos seres humanos y animales que se desarrollan en una situación concreta. No voy a hacer spoiler, cualquiera que esté interesado que lo lea. Es un cuento fundamental, como te decía, en la historia de la literatura hispanoamericana. ¿Qué pasa? Que mi libro, que se llama Bestiario de las Horas, esa es la primera parte, es el bestiario, y la segunda parte de las horas también obedece a una especie de elemento literario que también se utilizaba en la Edad Media, que eran unos libros con oraciones que utilizaban sobre todo las mujeres para como recitar una especie de tantras cada ciertas horas, ¿no? ¿Cómo lo mezclo yo? ¿Cómo utilizo esa mezcla y por qué utilizo esos dos criterios? Porque a partir de cierta apreciación que tuve de la realidad, creo que detrás de la apariencia normal de cada tuya, mía, de las personas que nos encontramos por la calle y de los animales que nos encontramos en la calle, detrás hay ciertas bestias irracionales que se mueven por impulsos que en este caso, en mi libro, lo que hacen es buscar cosas. Se mueven por impulsos como la nostalgia, el miedo, la ansiedad de conseguir cosas perdidas, etcétera, etcétera. Y pierden la razón y se convierten en bestias de la actualidad. En la actualidad ya no las bestias de la actualidad, como dice la sinopsis que ha hecho la editorial del libro, las bestias de la actualidad no son esas bestias mitológicas, el minotauro, la hiedra, exacto, ¿no? Sino son personas normales que detrás de su apariencia normal esconden otro tipo de bestialidades, digamos. Al hacer tú la introspección en tu libro, en desarrollar tu creatividad, indudablemente tienes que naufragar, ¿no? Nadar en todo esto. ¿Has encontrado comparativas con nombres y apellidos en la actualidad de hoy? Sí, aparecen situaciones, vamos a decir, reflejadas en la realidad. Como en el otro libro anterior que publiqué, que se llama El romanticismo del atún de lata, y que ahí sí que yo hacía explícito que todas las circunstancias que se daban en esos capítulos del romanticismo eran nacidas de la realidad.
utilicé mi profesión de periodista para encontrar hilos que me llevaban después a inventarme historias que no tenían nada que ver con la realidad, pero que sí que aparecían. Por ejemplo, ¿te acuerdas del incendio de Toledo, de aquellos neumáticos pues, a partir de eso, ¿no? Pues a partir de noticias que yo veía, desarrollé historias más o menos ficticias, ¿no? En el caso de este libro, sí que hay personas concretas, pero no son explícitas, o sea, no tienen nombres y apellidos. Los personajes de este libro no tienen nombres y apellidos. Tampoco son situaciones conocidas, son situaciones que parten de la realidad, pero que luego se modifican en mi proceso creativo, digamos, ¿no? Pero en tu mente sí tienen nombre y apellido, sí, y rostro. El otro día hablaba con una persona que ha conocido bien el proceso de creación de este libro, y le decía, tú eres la única persona que puede llegar a interpretar cada una de las bestias que sale aquí, ¿no? Porque sí que con esa persona pues he tenido conversaciones cercanas sobre esos hechos, ¿no? Pero vamos, que una vez pasan a las páginas se difuminan y son totalmente anónimos. No soy yo, o sea, el protagonista de ese libro no soy yo. Hay una voz que habla en esos textos que la editorial ha categorizado como prosa poética, pero no es un libro autobiográfico, ni mucho menos, ¿no? No tiene... ¿Pero y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti o qué se ha quedado en ti de ese libro? Hombre, yo supongo que como todos los autores y todos los escritores que publican cosas, en lo que escriben siempre tienen una parte de volcado de la personalidad propia, ¿no? Yo creo que la literatura no se puede abstraer de lo que, o sea, aquello que se decía, ¿no? De yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? De lo que me rodea, ¿no? Pues supongo que habrá una gran parte de Leoncio González dentro de esos pequeños poemas en prosa, y que algunas personas, los que me conocen, podrá ser que lo identifiquen, que lo interpreten, y supongo que habrá lectores que ni me conocen ni me conocerán que no verán esa transparencia, ¿no? ¿Por qué poema? Bueno, en principio ya te decía que era un poco un tema casi editorial. Yo no lo pondría, no lo calificaría como poesía, porque para mí es muy difícil esa línea, traspasar esa línea de decir esto es un poema o no lo es, ¿no? Es verdad que esos textos que salen en ese libro tienen un gran contenido simbólico, hay muchas metáforas, muchas metonimias, muchas figuras retóricas que acercan más la presencia textual a la poesía que a la narrativa. No hay un hilo conductor que los una a todos, no hay un argumento que los una a todos, no es, vamos a decir, explícito lo que pasa ahí. Más bien el lector tendrá que interpretar e imaginar lo que está saliendo, y eso se hace a partir de las figuras retóricas que son propias de la poesía. Entonces, pues hablando con el editor, ellos consideraron que era afortunado decir que era prosa poética, ¿no? A mí todas esas clases de etiquetas me ponen un poco nervioso, no me gusta ni siquiera. La nota de prensa que salió decía el poeta tiene el feño, yo ni siquiera me considero poeta, ¿no? Poeta era Rafael Alberti y Federico García Lorca. Yo no aspiro ni a eso, ¿sabes? Pero, bueno, son etiquetas que hay que poner y tampoco me parece mal que la hayan puesto así, que cataloguen ese tipo de libro en la poesía. Yo lo que he escrito son algunos textos que no son tan informativos o tan narrativos como puede ser lo que hago normalmente desde mi puesto de trabajo como periodista, o lo que he hecho en otros libros como el romanticismo, que son más, vamos a decir, más prosaicos, ¿no? Uh-huh. Es un poco más, vamos a decir, un nivel por encima en esa función poética del lenguaje. ¿Qué te ha aportado a ti el bestiario de las horas, a nivel humano, a nivel personal? Bueno, pues te voy a contar que ha sido un trabajo bastante, primero que nada, imprevisible, porque salió de una petición de un amigo pintor que para un trabajo suyo necesitaba un poema.
voy a nombrarlo, desde Dion Blake, un pintor y artista de Zimbabue que vive aquí, me lo solicitó, me dijo que sí podía escribir algo que a él le sirviera como pie para hacer algo que iba a hacer, que no sé al final si lo hizo o no, y yo escribí un pequeño poema. Luego, dándole vueltas a ese poema, yo mismo en mi proceso de trabajo pensé que el lugar de lo que yo contaba en ese poema no eran los versos, y le fui dando vueltas y se convirtió en lo que, vamos a decir, en la semilla, en el germen que dio lugar al resto de las páginas de este libro, ¿no? ¿Qué me ha aportado? Pues un gran trabajo de análisis interior, sobre todo enfocado a identificar esas búsquedas, no solo la mía, sino las búsquedas de los personajes que salen ahí, ¿no? Que ya, como dije antes, no soy solo yo. Uh-huh. Hay incluso animales, ¿no? Por eso es un bestiario, ¿no? Uh-huh. ¿Qué buscamos en nuestra vida? ¿Qué buscamos? Buscamos el amor, buscamos la compasión, buscamos la empatía, buscamos incluso el odio, buscamos el reconocimiento. Y creo que los personajes que salen ahí, dentro cada uno de su universo particular, que como dice también la sinopsis que hicieron, es un universo un poco grotesco, un poco raro, que al final esa rareza está presente en nuestra vida. Todos tenemos nuestras rarezas y todos no somos iguales, ni todos somos tan sencillos como nos aparece. Todos somos únicos. Sí, como aparentamos con una camiseta y un pantalón vaquero, ¿no? Después por detrás hay otras cosas, ¿no? Bueno, pues ahí en el libro pues pasan esas cosas. Y toda esa búsqueda que se ha producido pues aproximadamente en 2 años o así, pues me ha aportado cierta tranquilidad poder traspasar al papel la apreciación de que estaba buscando cosas y que en algunos aspectos las he encontrado, ¿no? Tú dices, ¿qué buscamos? Y entre tanta búsqueda encontramos bestias. Claro. Que nos decepcionan o nos asombran porque sabíamos que eran bestias, pero no tanto. Tú eres periodista, sigues la actualidad en el día a día, en todo lo que está pasando hoy, ayer, con esto de la Dana, las caras, las mentiras, los bulos. ¿Hay bestias más allá de lo que imaginábamos? Sí, al final mi objetivo en escribir este libro era un poco evidenciar eso, ¿no? Evidenciar que al final somos un catálogo de figuras mitológicas, ¿no? Algunos somos más transparentes y otros menos, ¿no? Y por supuesto que hay bestias en la actualidad que nos llega, ¿no? Algunas son bestias devastadoras, ¿no? Se me pasa por la cabeza el caso de Giselle Pelicot y lo que ha pasado con su situación durante tantos años, producida por un marido que la explotaba sexualmente frente a otras personas, toda su camada, ¿no? que se beneficiaban de esa explotación, ¿no? Aterrador, ¿no? Esa parte, ese catálogo del bestiario sería aterrador describirlo, ¿no? En mi libro no aparecen casos tan extremos, ¿no? Las bestias que yo pongo son bestias bastante más amables, por más que no sean todas simpáticas, ¿no? Pero son bastante más amables. Pero sí que hay un gran componente de ocultismo detrás de nuestra apariencia, ¿no? Y después hay que tener en cuenta también las circunstancias que llevan a las personas a convertirse en tipos de bestias, ¿no? A veces juzgamos desde fuera y decimos, pues tal persona es muy mala, o este está loco, o el otro, y no tenemos en cuenta las circunstancias que están a su alrededor y que lo han llevado a actuar así, de esa manera, ¿no? Tu libro es una especie, me corrige, de psicoanálisis, ¿no? Desde una introspectiva interior hacia ti mismo. Una persona que lo lea puede hacer ese mismo viaje que haces tú. Hombre, o invitarlo a cruzar esa puerta. Mi intención, sí, la palabra psicoanálisis es un léxico demasiado, para mí, demasiado complicado para definir estas páginas, ¿no? No creo que llegue a ser un psicoanálisis, ¿no? Yo espero que, vamos, siempre aspiro a que la lectura de lo que yo escribo pueda llegar a mover algo dentro de alguien.
A veces cuando doy clase por ahí, hace poco acabo de terminar de dar clase en un programa de formación para el empleo y les explicaba a los alumnos del programa que si no hay emoción no tenemos recuerdos. Si no nos emocionamos con las cosas, esas cosas van a pasar a un catálogo de recuerdos que no vamos a volver a recuperar. Una inteligencia artificial. Sí, a una nómina de cosas que tenemos dentro de nosotros porque las hemos vivido, pero que seguramente las olvidaremos, ¿no? Solamente recordamos aquellas cosas que nos emocionan, ¿no? Entonces, mi intención, modestamente, es que el que lea este bestiario en algún momento pueda emocionarse con algo. No emocionarse positivamente, emocionarse. Me da un poco igual en qué sentido, ¿no? Que alguien que lea esas páginas diga, vaya, pues me ha pellizcado en algún sitio, ¿no? Me llegó el mensaje, sí. ¿No? Además, dice, se plantea la pregunta sobre los límites de la poesía, ¿no? En esto hablas poesía, prosa. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión? ¿Crees que tu obra desafía las fronteras tradicionales del género poético? Sí, y por lo que te decía, ¿no? Las etiquetas de los géneros literarios también son algo complicado de explicar, ¿no? Decir yo soy poeta o decir yo he escrito poesía es una cosa muy aventurada. No creo yo que sea capaz de decir en ningún sitio, yo he escrito un libro de poesía o dos, que tengo dos que han sido catalogados así. Yo creo que no soy capaz de decirlo. De hecho, me da hasta un poco de vergüenza cuando me dicen, cuando sale en el periódico, el poeta tiene el feño. ¿No? Eso me da un poco de tal. Porque creo que sería una falsa de modestia llegar a catalogar estas propias páginas en la poesía. La poesía es algo muy importante. La poesía es un trabajo literario muy, muy complicado. No es tan fácil como hacer unos versitos o como plantearse determinadas creaciones literarias y ya está, ¿no? Eso es un trabajo, ya lo decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Un trabajo, un work in progress, ¿no? Un trabajo que tenía que estar evolucionando y que tenía que estar muy madurado. ¿Lo que yo he escrito traspasa los géneros? Pues en principio sí, porque yo creo que no soy... No es un producto que se puede decir que es puro, que poesía pura, ¿no? Porque no obedece ni a las reglas ni a lo que la crítica literaria ha definido como poesía a lo largo de la historia de la literatura. No obedece a eso. ¿Qué es? Eso ya lo tendrá que decir el que lo lea. Los editores de esta obra, que Aliar Ediciones, una editorial de Granada, dentro de su catálogo lo han puesto en el catálogo de poesía. Si tú me preguntas a mí como autor si yo creo que eso está bien, pues no puedo decir que no, porque ellos lo han hecho así y me parece que son ellos los editores los que tienen que hacerlo. Te escucho, leo y te veo, tú corrígeme, aclárame, entre la humildad y la persona que es víctima del síndrome del impostor, que no termina de creerse lo que ha hecho. Bueno, no, yo sí me lo creo. Yo estoy contentísimo de que la editorial haya apostado por este texto. Estoy contentísimo o estoy satisfecho con lo que salió y la forma que le he dado para publicarlo. Lo que pasa es que yo soy filólogo, soy licenciado en filología. Es como si yo fuera arquitecto y diseñara 3 viviendas unifamiliares y creyera que estoy a la misma altura que Gaudí, por ejemplo. Y entonces no es que sea un síndrome del impostor. Pero es humildad. Bueno, si se puede categorizar así, ¿no? Gaudí sí que era un arquitecto de obras, ¿no? Tal vez Gaudí en su momento diría, yo no estoy a la altura de... Sí, de quien sea, ¿no? Vamos, que como te decía antes, ¿no? Los poetas de verdad son Pedro García Cabrera, Domingo López Torres, Emeterio Gutiérrez Albero, Juan Ramón Jiménez o los que sean, ¿no? Yo creo que, bueno, yo he visto gente que dice que es poeta y escribe una palabra debajo de otra, que ni siquiera se lee,
Y dice que es un poema, ya, ¿no? Y están catalogados. O sea, bueno, hay de todo, yo qué sé. Tú me estás preguntando por mí. Sí. Yo, ya en mi formación, pues tuve que leer mucha poesía de muchos autores. Algunos me gustaban más y otros me gustaban menos, ¿no? Consideraba que algunos eran mejores poetas y otros peores poetas. Ya te digo, si a mí me preguntan, yo no voy a decir que yo soy. Bueno, que lo diga el mundo los que te lean, ¿no? Exacto, sí, que sea el lector el que diga, pues, oye, pues valió la pena, o lo pongo en la estantería de poesía, o lo pongo en la estantería de narrativa, o lo utilizo para calzar la mesa si está coja. También, bueno, también ¿no? Sirve, sí. Qué bueno dejar eso a la subjetividad de quien lea. Leo, el poema describe una atmósfera oscura y surrealista, ¿no? Estamos hablando de seres mitológicos y no tanto. ¿Cómo trabajaste para crear esta atmósfera en tus poemas y qué efecto esperas que tengan los lectores? Sí, se produce todo este libro sale a partir de un poema, como te decía, que se llama Mentiras, que se me ocurrió a partir de una noticia en la que yo pensaba que todo lo que nos estaba llegando eran mentiras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa semilla, empezaron a nacer otras páginas y el entorno desde donde se emitía ese texto o donde se emitió ese texto o esas apreciaciones era un entorno, la mayoría de las veces, un poco surrealista, ¿no? ¿Qué espero generar en los lectores? Las personas que ya lo han leído, algunos me han dicho que se han visto reflejados y que han visto a lo mejor alguna situación parecida en esas horas que se llama bestiario de las horas, ¿no? En esas horas en las que la búsqueda nos atrapa y dejamos por fuera todo lo que está, vamos a decir, todo el entorno, ¿no? Y nos metemos en caminos que pueden estar iluminados o que no, ¿no? Como te decía antes, lo que espero generar en los lectores es despertar cierta emoción en el momento de que lo estés leyendo. Que deje huella, ¿no? Sí. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la recepción del libro? No sé si ya está en físico, si ya lo pueden adquirir. Sí, mira, el libro se puede pedir ya en librerías, la editorial tiene distribuidora nacional y me consta que ya está en los catálogos de las librerías, yo lo he buscado en internet y en los catálogos de las librerías más habituales, ¿no? Agapea, Corte Inglés, etcétera, ya está, ¿no? En las librerías normales también porque la distribuidora se lo distribuye. ¿Qué pasa? Que al ser una editorial que está en la península, los libros todavía físicos a mí no me han llegado. La intención es presentarlo el día 14 de diciembre en La Orotava. ¿En dónde? En la parte baja se llama, es una sala que está debajo del restaurante Dios los cría, en La Orotava. A los cuales agradezco también su predisposición para acoger esa presentación. Y allí voy a poner pues los libros físicos porque cuando lleguen, ¿no? Creo que llegarán, espero, esta semana, ¿no? ¿Estás entusiasmado con ese momento de abrir la caja y claro, que salga ese aroma a libro nuevo y encima tuyo? Tengo muchas ganas de verlo, sí, tengo muchas ganas porque además el proceso ha sido muy, muy bonito el proceso editorial. La editorial me ha tratado de una manera fantástica, yo no me lo esperaba tampoco. Y el diseño completo del libro me ha gustado muchísimo, desde la portada que la propia editorial diseñó hasta la foto que me hizo Tomás Rodríguez, el compañero de prensa que también está en la solapa del libro, hasta el propio diseño editorial por dentro. Me ha encantado mucho y estoy desesperado porque llegue el momento de que pueda abrir la caja y sacarlos, ¿no? Ajá. No sé si alguien ha podido leerlo ya y se ha puesto en contacto contigo y te ha hecho una crítica. No, todavía en formato libro todavía no lo ha leído. Hay personas que sí lo han leído, la compañera Luz Elinda Giraldo, que es la que lo va a presentar en La Orotava, ya lo ha leído y la crítica que me ha hecho pues me la reservo porque, bueno, espero que la comente ahí en la presentación, ¿no? Que lo diga ella. Sí, y bueno, y algunas personas más también, los correctores lo han leído. En este proceso editorial es importante, desde mi punto de vista, que personas cercanas o personas en las que uno confía revisen el texto antes de mandarlo a la editorial, ¿no? Los correctores de la editorial lo han revisado 2 veces,
con su proceso como lo tienen establecido, pero yo antes de mandárselo a ellos lo pasé por 2 filtros aquí. No necesariamente de personas muy cercanas. ¿Por qué? Porque creo que a veces el cariño no te juega buenas pasadas. Entonces se lo di a personas que sí que conozco bien y que confío mucho en su criterio y que son capaces de decir, mira, esto es un tranque, o esto por aquí no entiendo nada, pero bueno, no me dijeron nada de eso. O sea que me quedé contento porque sí que tuve que trabajar el texto varias veces una vez terminado, pero no fue por nada gordo decir no, porque yo también lo admitiría si ellos me dijeran, o ellas, las personas que lo leyeron, esto no hay quien lo entienda. Claro, ¿no? Ahí te expones a esa crítica, pero afortunadamente no se dio eso. Pues Leo, recordamos, lo presentas el 14 de diciembre en la Orotava. Sábado a las 7:30, están todos invitados e invitadas a participar, estaremos ahí un ratito. Espero que no tengamos que leer nada del libro, porque no me gusta mucho ese tipo de presentaciones, pero bueno, sí que hablaremos un poco, como ahora contigo, gracias, sobre proceso creativo y sobre la forma de haber escrito ese libro. Pues nos quedamos con eso y te agradezco enormemente que hayas venido y hayas compartido con nosotros este tiempo de radio. Y a ustedes, muchas gracias. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.